Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Hoy quiero hablarles del tema que he titulado Préstale atención, préstale atención. Si hay algo que a uno le agrada, es que le presten atención, ¿verdad que sí? Y cuánto más a Dios. Dios desea que le prestes atención. Algo muy descortés es cuando tú estás hablando con alguien y esa persona tú la ves viendo para otro lado. O le suena el celular y te corta de hablar contigo por atender el celular. O tú le dices, ¿me oíste? Y te dice, perdona, estaba pensando en otra cosa. No te estaba prestando atención. Hay un dicho en inglés que dice que tú tienes toda mi atención. You got all my attention. Cuando oigo eso digo, así debiéramos ser con Dios. Dios, tienes toda mi atención hoy. ¿Qué quieres decirme? ¿De qué me quieres hablar? En la palabra de Dios, en Deuteronomio 28, verso 1 en adelante, dice esto el Señor. Acontecerá que si oyeres, diga oyeres, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál voz? La voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas cosas, bendiciones te alcanzarán. ¿Qué te alcanzarán? Bendiciones. Sí, ahí está el sí, el requisito. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta por qué le quiero hablar de este tema entonces? De prestar atención, de oír con atención lo que Dios nos quiere decir. Él nos invita hoy a oírle, a escucharle, porque quiere bendecirnos. Y a veces no recibimos bendiciones porque no estamos atentos a su voz, a su dirección y a lo que Él nos está diciendo en nuestra vida. Pasamos por alto eso. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Amén. ¿Cuántos hay aquí que lo desean? Entonces tienes que estar atento y atenta a su palabra. Hoy la abrimos con ese anhelo. Hoy tu Biblia se abre para que Él te hable. Y si me estás oyendo en otro lugar, en otro momento, búscate una Biblia si no la tienes y ábrela. Y ábrela para escuchar en el Espíritu la voz de Dios también. Porque Él lo puede hacer. La palabra dice en Éxodo 15:26, siguiendo en esa misma línea de pensamiento. Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. La exhortación otra vez es escuchar, pero atentamente. ¿Qué quiere decir atentamente? Con atención, sin distracción, con enfoque en Él. Amén.
Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, y yo tenía una maestra que tenía una de esas reglitas largas. Y si ella te veía que tú estabas ahí haciendo otra cosa, medio distraído, pasaba por tu lado y cuando de pronto sentías era ¡pa!, que te daba por la cabeza un toquecito con la regla. Hoy día si hacen eso, les hacen una demanda, ¿verdad? Pero en esa época las maestras y los maestros hacían eso. Y me decía, pone atención. Yo creo que a veces necesitamos que Dios nos dé también un toquecito con la regla de Él y nos diga, pone atención, escúchame para que te vaya bien. Como dice aquí, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a mis mandamientos. ¿Dieres qué? Oído. Porque a veces nos entra por aquí, nos sale por aquí. O hay demasiados ruidos externos que nos estorban para escuchar atentamente la voz de Dios. Y dice, y guardar sus estatutos. Entonces fíjate la promesa que hay. Ninguna enfermedad de los que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esa es otra de las bendiciones o añadiduras que vienen cuando tú escuchas la voz de Dios. Hay sanidad en tu vida. No que nunca te vas a enfermar, pero Él te va a tocar y te va a cuidar y te va a guardar. Y hemos escuchado testimonios recientemente de eso, de cómo Él sana. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Pero tienes que oír su voz y dejar de estar en una actitud de si Dios a mí no me oye, porque yo quién soy, o si me oyera, ¿por qué me pasa esto? ¿No será el toque de la reglita como la maestra para llamar tu atención, que Él ha permitido tal vez a veces circunstancias en nuestra vida? La voz de Dios está siendo a veces silenciada, ahogada por otras cosas. Dile a la persona que tienes a tu lado, entonces, presta atención, presta atención. No te distraigas de oír la voz de Dios en esta mañana o en este día. ¿Atentos o distraídos? ¿Cómo estamos? Muy atentos tenemos que estar, porque de no hacerlo nos vemos tentados, seducidos a las cosas que el mundo ofrece para distraernos. Y si hay algo que es experto el enemigo, es en distraernos. Tú quieres orar y empieza a sonar el teléfono, o te llama fulano, o pasa esto, y te acuerdas de tareas que tenías que hacer y la mente se va por otro lado, ¿cierto? Tú decides ir a un retiro este fin de semana y se daña el carro o pasan circunstancias. Tú decides buscar más de Dios y créeme, el enemigo va a ponerte distracciones de alguna manera, porque él quiere bloquear los planes de Dios que Dios quiere hacer en tu vida. Hay en algunos países unas leyes, y aquí en Estados Unidos existe también, por si no lo sabía, una ley federal de intervenir un teléfono cuando se sospecha que alguien es peligroso para el Estado. ¿Sabía usted eso? En otros países lo hacen. Le piden el número a la compañía que maneja tu número y le dicen, es una orden del Estado, del gobierno, tenemos que intervenir ese teléfono, tenemos que estar oyendo qué habla, de qué habla, con quién se comunica. Eso lo hacen a nivel federal, la CIA. Y parece que a veces hay personas que tienen no solo el teléfono intervenido, sino la mente intervenida. Porque como que no pueden entender los mensajes que Dios les quiere hablar, o no se atreven a hablar claro con Dios, porque ¿y qué si me oye? ¿Y qué si de verdad pasa? Tienen ese temor como los que están con miedo, si me estará oyendo el gobierno, si digo esto o lo otro. Es lamentable eso. Yo el otro día hablaba con un amigo venezolano que me decía, mira José, disculpa que no te hable ciertas cosas así muy claro, pero es que me da temor, me da miedo. Yo creo que a mí me tienen el teléfono intervenido. Imagínate. Pues Dios no tiene una línea intervenida por el enemigo, a menos que tú le permitas al enemigo. La línea con Dios es clara, es directa. No es como esos celulares donde hay, como se dice, zonas muertas, donde tú dices, aquí de pronto perdí la señal. Así no es la comunicación con Dios, es clara y directa y permanente.
Es una sintonía total, clara. Ahora, ¿cuándo se distorsiona esa sintonía, esa comunicación? Cuando yo permito otras voces, otros ruidos, otras cosas en mi vida que distorsionen esa señal con Dios. Yo ahora escucho mucho radio por internet y generalmente lo oigo muy bien. Pero me acuerdo cuando vine a los Estados Unidos que yo quería oír a estaciones de mi país y me conectaba por lo que se llama onda corta y onda larga y era un dolor de cabeza. De pronto sonaba eso como que habían cucarachas en el radio. Sonaba horrible y no oía nada, me frustraba. A veces sucede así en lo espiritual. Sucede que el enemigo quiere que la sintonía con Dios se corte y que tú digas, no, Dios no me está oyendo, ¿para qué hablar más con Él? Pero no es así. Dios está transmitiendo cada instante en tu vida mensajes a tu corazón, ¿sabes? A tu mente, constantemente. Dios está llamándote, indicándote, aquí estoy, escúchame, solo ponme atención, escúchame. Mire, así como hay miles de ondas radiales ahora mismo en el aire, si eso lo hace el ser humano, la tecnología humana, ¿cuánto más Dios está en constante comunicación contigo? Y no importa dónde estés, no importa si se apaga tu celular, ahí está Dios. Dios está allí y Él te escucha y Él transmite los mensajes con otros. Si aún entre seres humanos hay una comunicación increíble, como cuando tal vez una madre siente algo y dice, tengo que hablarle a mi hijo porque siento que me necesita. Y esa madre llama y de verdad el hijo o la hija estaba pasando algo difícil, ¿no? ¿Verdad que hermanas ustedes saben de eso? Una comunicación especial que Dios permite que suceda ahí de corazón a corazón. Y cuánto más de Dios a ti y de tu parte hacia Dios tiene que haber una sintonía clara. El objetivo, el propósito de esa comunicación con Dios es que haya bendición en tu vida, que no te suceda lo que le sucede a los que ignoran esa voz de Dios, que se traen consecuencias sobre su vida. Hay personas que siguen viviendo así, pensando que no importa lo que hagan, como sea Dios los va a bendecir. Pero déjame decirte que te equivocas. La bendición de Dios está disponible para todos, pero está supeditada a la obediencia. Y está supeditada a la atención a la voz de Dios. Eso es muy importante. Dice el texto que hemos leído, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Esa es la promesa que Dios tiene, a condición de que tú le escuches y le prestes atención. Y el Señor dijo, Deuteronomio 28:15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ves? Hay una consecuencia de ignorar esa voz, de ignorar las llamadas de atención de Dios. Hay consecuencias. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Otra vez se repite la misma declaración, pero lo opuesto. Antes leímos, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Eso si oyes la voz de Dios. Pero ahora leemos, y vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán si no oyes la voz de Dios. Entonces, la bendición o la maldición es algo que puede suceder dependiendo de si yo presto atención o no presto atención a Dios. Así que dile a la persona que tienes al lado, la desobediencia trae maldición. Dios quiere bendición para ti, no maldición. Y eso significa que tú tienes que aprender a tener un oído agudo, perceptible a la voz de Dios. Sabes que Dios habla de maneras
muy interesantes. No es que oyes una voz audible, aunque yo he oído testimonios de una voz audible, pero generalmente hay una voz interior, una comunicación de espíritu a espíritu. Como dice Pablo en Romanos, que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, para los que son hijos de Dios. Por ejemplo, no sé si has tenido esta experiencia de ir manejando en la carretera, a mí me ha pasado, y de pronto sentir deseos de orar por alguien, una inquietud de orar por alguien, o de darle una llamada a alguien. ¿Por qué crees que sucede eso? Esa inquietud. Porque es la voz de Dios, es el Espíritu de Dios tratando a tu espíritu, diciéndole, hay una necesidad en fulano de tal, o en tal persona. Wow. ¿Era una voz audible o era un pensamiento espontáneo que surgió en tu mente? ¿Cómo era? Un pensamiento, ¿verdad? Porque Dios opera así. Él habla a tu mente. La mayoría de ustedes diría que la voz de Dios le llegó así, como un pensamiento espontáneo, como el de esa madre que siente que algo le pasa a su hijo. Pero no solo una madre, cualquiera de nosotros puede percibir esa voz de Dios si somos sensitivos, si agudizamos, si entonizamos el canal correcto para escucharle. Amén. Eso requiere concentrarse en Él también, concentrarse en Dios. Es imposible oír la voz de Dios con tantas distracciones que hay por ahí. Eso requiere que a veces yo me aquiete, me concentre. Concentración significa enfoque también. ¿Verdad que cuando uno está afligido, turbado por algo, es difícil concentrarse? Si usted tiene un examen, va a fallar, se va a caer en el examen si está afligido, turbado por algo, porque necesita tener esa como concentración, esa quietud. Yo le aconsejo, por lo tanto, que si tiene que tomar una decisión en algo, tomar un test, un examen de algo, lo contrario de estar todo ajorado, como dicen, o afanado antes del test, más bien relájese, haga algo en lo que no requiera esfuerzo, tenga quietud. Si usted no está tranquilo, recibirá sus propios pensamientos. Si usted no está tranquilo, su mente va a estar embotada por todo lo negativo, más bien. Voy a fallar, yo no estudié, no me sé nada y voy a fallar. O si es una decisión importante en su vida, también su mente va a estar embotada. No va a pensar claramente. La palabra de Dios nos habla en Hebreos 12:2 que pongamos nuestra mirada en Jesús. Eso quiere decir, desenfócate de todo lo demás y enfócate en Él. Amén. Y cuando usted se concentra en Jesús, de pronto empieza a fluir ese flujo intuitivo, que le podemos llamar así, de la inspiración de Dios, de la revelación de Dios, para lo que usted necesitaba tomar una decisión. Y puede ser que de pronto usted diga, wow, ahora lo veo claro, ahora entiendo, o ahora sé, mi espíritu me da testimonio de que Dios también me está hablando y de que Dios me está diciendo, esa es la decisión correcta. O no tomes esa otra decisión. ¿Ves? Pero ¿cómo se hace? Enfocándote en Cristo. Si tú te pones la mirada en los hombres, ¿qué pasa? Te distraen, o en otras personas. Si pones tu mirada en tu cónyuge inclusive, o en alguno de tus hijos que está mal o que anda haciendo algo que no está bien, te vas a desenfocar porque te vas a distraer en esa situación que está pasando con tu cónyuge, con tu hijo. O si es en el trabajo, un compañero o compañera de trabajo, tú tienes que enfocarte en él para entender lo que Dios quiere que hagas. Amén. Job 33:3 dice algo bien interesante. Job 33:3 dice, escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Lo dice muy polite, como dicen, muy educado ahí, pero se podría traducir, mira Job, ya cállate. Óyeme mejor, escúchame. Yo creo que a Dios a veces se siente así con nosotros, como con Job. Job estaba ahí, tú sabes lo que estaba pasando Job. Y Job estaba hablando y hablando de su situación.
Y Dios le dice, mira Job, ya, escucha, óyeme, calla, que yo hablaré. ¿Le damos turno a Dios para hablar? ¿O somos como ese tipo de personas que hay que parecen una ametralladora cuando están enojados, sobre todo, ¿verdad? Aquí no hay de eso, yo sé, pero que parecen una ametralladora y no escuchan al otro o a la otra lo que quiere decir también. Y por eso después tienen que ir a pedir perdón y disculpas, porque no dejaron al otro hablar. Bueno, con Dios nos pasa lo mismo. Nos cegamos, no le escuchamos hablar. Tocante a la quietud, hace un tiempo yo estuve dando una clase, por cierto, en el seminario sobre disciplinas espirituales. Y uno de los temas que traté en esa clase de las disciplinas fue la disciplina de la quietud o del silencio. Y bueno, entre nosotros los cristianos pentecostales eso no suena muy atractivo, ¿verdad? Porque nos gusta más bien el mucho brincar y mucho ruido y ahí está la presencia de Dios. Pero sabes que también Dios puede manifestarse y revelarse y hablarte en quietud, en lugar de mucho ruido. ¿Se acuerda de Elías? Que estaba preguntando, ¿dónde estará la presencia de Dios? ¿Estará en la nube, en la tormenta o en el silbo apacible? ¿Y dónde estaba? ¿Dónde le habló Dios? En el silbo apacible. ¿No le habló en la tormenta? Le habló en el silbo apacible. ¿Cuántas veces nosotros también necesitamos entonces silbo apacible o momentos de calma, de quietud durante el día? Para que Dios nos hable, tenemos que estar quietos también, así nos declara la palabra, ¿verdad? Wow. El Salmo 78:1 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Otra vez, escucha. Dios nos creó con una boca y dos oídos. ¿Por qué será, verdad? Para que hablemos menos y oigamos más. Pero hacemos lo contrario. Oímos menos y hablamos mucho. Y en lo espiritual tenemos que aprender a eso también. Hablar menos con Dios y oírlo, hablar en el espíritu, decirle, Dios, yo quiero oír tu voz. Estoy aquí en silencio delante de ti. Oración de ese tipo a veces es necesaria. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, da a entender que tienes que concentrarte en su palabra, a lo que Dios está hablando, a lo que está diciendo el predicador, inclusive cuando estás como ahora aquí en la casa de Dios. Inclinar tu oído a su palabra es que tu oído no se vaya por otro rumbo, por otro lugar. Desconecta tu oído de todo lo que no sea la palabra y conéctalo, sintonízalo a la voz de Dios, a lo que Dios quiere decirte hoy. Amén a eso. Escuchar, oír, responder. Son tres cosas que tenemos que hacer. Escuchar, oír y responder. El escuchar y el oír a veces no es lo mismo. Porque uno oye alrededor mucho ruido. Pero si te preguntan de todo el ruido que oíste, ¿cuál fue el que mejor escuchaste? ¿Verdad que todos podemos decir, bueno, había mucho ruido, pero lo que más me llamó la atención fue el sonido de un pajarillo por ahí? Entonces, ¿qué fue lo que escuchaste en realidad? El pajarillo. Lo demás fue un trasfondo. Lo demás fue un sonido que rodeó al pajarillo, pero tú escuchaste el pajarillo. Y en medio de tantas situaciones que hay en la vida, tenemos que escuchar no los ruidos externos, no las cosas que el enemigo dice, no las voces falsas que aparecen por ahí, sino lo que Dios dice y responder a lo que Dios dice. Amén. Eso implica que necesitamos estar alerta alrededor de nosotros. ¿A qué está pasando? Años atrás yo estuve trabajando con una agencia de servicio social aquí en la ciudad para el estado de la Florida, y en ese tiempo
nos mandaban a hacer intervención, consejería de intervención y situaciones de crisis, y teníamos que meternos en vecindarios malos a veces para resolver casos, y nos entrenaron, y en el entrenamiento nos decían, tienes que estar muy alerta a tu alrededor. Cuando entres a esa casa, observa qué hay alrededor, quién está, dónde está la puerta de salida, quédate cerca de la puerta de salida, el carro tuyo no lo parques de una manera que no pueda salir rápido, porque si hay, ¿ves? Alerta. Y en lo espiritual también tenemos que estar alerta a lo que Dios nos está queriendo decir alrededor. Abrir los ojos del corazón, buscar discernir la visión de lo que Dios quiere que yo entienda, de lo que Él me está diciendo. Yo nunca lo había pensado así. ¿Qué de ti? Que necesitas tener abiertos los ojos del corazón. ¿Sabe que Dios te ha dado ojos en el corazón para ver más profundo de lo que externamente se puede ver a ver? Porque hay un mundo espiritual alrededor tuyo. Cuando digo está alerta a tu alrededor, a eso me refiero también. Aquí hay un mundo espiritual de ángeles de Dios y de ángeles del enemigo, demonios, que se van a manifestar de una y otra forma para distraerte del enfoque con las cosas de Dios. Mundo espiritual activo funcionando allí. Como dice Pablo en Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también está el Espíritu Santo, el omnipresente, y ese es otro que está también allí, a tu alrededor, cerca de ti, y te habla, y te dice qué decisión tomar, o qué hacer, cómo responder a las circunstancias. Entonces, por eso es que estar alerta, muy alerta a lo que esté alrededor tuyo. En el griego se usa una frase, la palabra rema, que es bien interesante. La palabra rema en el griego quiere decir revelación de Dios. Pero más que revelación, revelación fresca, revelación ahora, para lo que necesitas ahora. Una rema quiere decir lo que Dios te está diciendo hoy, porque está lo que dijo antes, está lo que dijo en el pasado a Israel y todo eso, que también es revelación, pero rema quiere decir revelación fresca. Y tú y yo, en esto de oír la voz de Dios, tenemos que entender de que lo que Dios me dijo ayer tal vez no es lo mismo que me esté diciendo hoy, que tengo que tener claro su rema, su revelación fresca para mi vida hoy. ¿Cómo habla Dios? Ya le dije, puede hablar a tu corazón, pero otra forma en que Dios habla es a través de visiones y sueños. Yo creo en eso. Yo creo que Dios habla así también, en visiones y en sueños, porque los he tenido. De los dos, visiones y sueños. Visiones son cuando tú estás despierto, sin dormirte. Despierto, de pronto ves algo que tiene un sentido espiritual. Y sueños igual. Sueños que te dan un mensaje. No es porque comiste pizza antes de acostarte. Es porque Dios te está hablando. Hay los dos. Los de indigestión, pero hay los del Espíritu Santo. Y cuando son sueños del Espíritu Santo, una característica es que los vas a recordar después y que te van a estar inquietando, van a estar como dando vueltas dentro de ti esos sueños, hablándote a cada momento, ese mensaje que Dios quería darte. En Hechos 2 dice eso, que Él revelaría sueños y visiones a los jóvenes, a los ancianos, y traería clara rema entonces. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Él demostró esta capacidad de vivir en contacto continuo con el Todopoderoso. Jesús constantemente estaba diciendo, mi Padre y yo uno somos. Él me dice lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo es que Jesús vivía así? Porque Él era perceptible o receptible a esa voz del Espíritu Santo como hijo, como en su condición de humano que Él tenía.
Él dijo que no había nada que hiciera por iniciativa propia, sino lo que veía hacer al Padre, lo que oía decir al Padre. Juan 5, 19, 20 a 30 habla de eso. En su condición humana, Jesús nos dio el ejemplo de estar atentos a la dirección y a la voz de Dios. Qué manera de vivir tan increíble, ¿verdad? Es decir, Jesús no vivía así como porque hoy hago lo que yo quiero, sino hoy hago lo que el Padre quiere. Hoy yo no decido mi agenda, Dios y yo hacemos de la agenda. Así necesitamos vivir hoy también tú y yo. Antes de salir, antes de comenzar el día, dile a Dios, Espíritu Santo, ¿qué haremos hoy tú y yo juntos? ¿Cuál es la agenda? Porque humanamente a veces hacemos lo contrario. Queremos hacer nuestra agenda y que Dios se acomode a nuestra agenda. Que el Espíritu de Dios diga, ok, vas por ahí, yo me voy por ahí también. Pero así no trabaja con Dios. Amén. Vuelvo a las distracciones. Resista las distracciones. Hoy día hay un gran peligro en las calles, ¿verdad? Porque no han pasado una ley que diga que nadie puede andar texteando y manejando. Hay mucho peligro. Pero yo sé que aquí no hay de esos tampoco, ¿verdad? Hay mucho peligro porque yo me he dado cuenta en la calle cuánta gente anda distraída. Mire, el otro día se me atravesó uno así, casi me da. Y yo lo vi en el teléfono y no lo vi ni que volteara la cabeza para ver si yo venía o no. Vienen distraídos. Estamos en el trabajo y también una distracción puede ser fatal. Si tú estás en el trabajo y eres responsable, por ejemplo, de una maquinaria que requiere concentración y te descuidas, en un momento se dañó toda la producción, el producto o hasta un accidente por no estar concentrado, por distracciones. En lo espiritual también necesitamos resistir la distracción. Por ejemplo, aquí en la iglesia, para los próximos cultos, que lo tomen en cuenta, evite tal vez sentarse en la parte de atrás, siéntese más al frente. A veces a mí me han dicho hermanos y hermanas por ahí, pastor, yo no voy a la iglesia, porque voy a la iglesia y todo el mundo me distrae. Y les he preguntado, ¿dónde te sientas tú? Casi siempre me dicen, pues atrás. Con razón. Si te sientas atrás, el enemigo te va a distraer, que aquella mujer que está por allá brincando, que aquel niño que está ahí caminando por las bancas, que aquel que se paró y entró y se fue al baño, y a ti, ¿qué te interesa si fue al baño? Pero ya te distrajo y tú te fijaste que se fue al baño, etcétera, etcétera. Entonces, en el culto, en el templo, una buena costumbre es sentarse lo más al frente posible, ¿verdad? Para que nadie te interrumpa el sermón y puedas escuchar. También concéntrese en lo que dice el predicador, no porque lo dice José Matamoros, pero porque es palabra de Dios que se está impartiendo. Entonces, tome un papel, tome notas. A mí me agrada cuando veo a algunos de ustedes que están por ahí sentados tomando notas. Eso indica que están interesados en aprender de la palabra de Dios. Aparte, y planifique un tiempo también para meditar en su palabra en su casa. Yo no sé cuántos de ustedes durante el día hacen eso, que planifican tener un tiempito para Dios sin que nadie te interrumpe. Un tiempito donde diga esta media hora por lo menos, al mediodía, en la mañana temprano, en la noche, en algún momento, usted diga esta media hora, no hay celular, no hay teléfono, no hay internet, no hay televisión, no hay nada. Es Dios y yo. ¿Lo hacemos? Es una cita diaria con Dios, sin que nadie me interrumpa. De hecho, tenga en su casa un espacio espiritual, un aposento alto, un lugar donde usted diga, este es mi rincón de oración, este es mi lugar donde yo me meto y busco de Dios. Puede ser el closet inclusive, pero busque un lugar. Ojalá tenga otro lugar por ahí en su casa si tiene espacio, pero si no, hasta el closet puede servir. El asunto es que tenga un espacio para Dios en algún momento en su día. Cuando venga a la casa de Dios, algo muy importante que tiene que hacer es apagar su celular a la hora del culto. Amén. ¡Auch! Apague su celular. Mire, Dios no le va a hablar al celular. Dios no le va a llamar al celular. Dios le va a hablar a su corazón y en su palabra.
Entonces, si así como dije, por respeto a otras personas, si a mí me suena el celular y yo estoy hablando con alguien, yo lo ignoro o me fijo quién es, le pongo estoy manejando, estoy en una reunión, cualquier cosa, pero no lo contesto y sigo hablando con la persona, por respeto y cortesía. ¿Y Dios qué? ¿Dios no merece respeto y cortesía más que nadie más? Entonces, mucho más en la casa de Dios, en el tiempo del culto y de meditación, desconecta ese aparato por un ratito para que Dios te hable y conéctate con Dios. Conéctate con Dios más bien. Otra manera en que puedes escuchar y recibir mucho voz de Dios es tener un diario. Yo no sé si usted lo ha hecho antes. Yo lo he hecho y me ha sido de gran edificación. ¿Qué es tener un diario? Pues no es que digas todos los detalles de todo lo que haces todos los días. Hoy me levanté, desayuné pancakes o qué sé yo. No, eso es superficial. Pero que anotes en el día cosas que impactaron tu vida espiritual. Hoy pasé por el centro de la ciudad, vi un homeless, una persona deambulante, y Dios me habló, me inquietó en cuanto a eso. ¿Ves? Eso es diferente. Entonces tú lo anotas en el diario. Pues así durante el día, tal vez Dios nos habla, su voz nos dice cosas que después yo quisiera recordarlas. Dice Habacuc 2:2, escribe la visión. Escribe la visión. Dios nos invita a escribir a veces. A mí Dios me ha inspirado sermones de predicación en momentos cuando yo no estoy diciendo aquí hoy, ¿qué predico el domingo? No, sino en cualquier lugar y en cualquier momento Dios me ha puesto inquietud por un tema. ¿Y qué he hecho? Si en un restaurante tal vez he cogido una servilleta y en una servilleta he escrito los puntos claves de un sermón. Créalo. Pero qué mejor que tener como un libro por ahí, que usted lo ande cerca de usted siempre, en el carro o en la casa, y sea su diario, y escriba cositas. Cómo Dios le respondió una oración el día tal, y es lindo ver, echar para atrás después, mirar ese diario y recordarse, mira, me acuerdo del año tal, en el 2002, en aquel día sábado, que Dios me respondió esta oración, o que recibí esta respuesta de algo, pasó esto. Qué tremendo eso. Es una manera de dialogar con Dios. Así que le aconsejo que sonría, se siente cómodamente por ahí, tome lápiz y papel y ponga su atención a Dios en adoración y alabanza y escriba preguntas, inquietudes que usted tenga mientras Dios le habla. En ese tiempo del culto o aún en esos momentos durante el día, en ese diario que usted puede usar, como te digo. Pero no deje ese momento en que Dios le habla pasar por desapercibido lo que Dios le mostró. Ya le dije que hay muchas voces que quieren interrumpir la voz de Dios. Voces por encima de otras voces. Cuando usted sale a ciertos lugares por allí, bueno, la calle es uno. Si tú abres la ventana del carro, qué difícil es escuchar tu radio si lo llevas encendido por todos los ruidos de los otros carros. Tal vez pasa otro carro cerca de ti con otro radio aún todavía más alto que el tuyo. Hay algunos por ahí que les gusta andar así con unos radios que parece que se va a caer todo cuando ellos pasan. Zumba, vibra y de todo. Hay muchas voces que quieren distraer. Pero también me refiero a mensajes. Voces de mensajes negativos. Hoy día hay falsos profetas, falsos predicadores también, que van a salir por ahí en el internet, en la radio, en la televisión, diciendo cosas que no necesariamente Dios las aprueba. ¿Cómo saber si es de Dios o no es de Dios? Si tú no estás acostumbrado a entender, a discernir la diferencia. Jesús dice, Juan 10:14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Qué lindo eso. Fíjate en esa secuencia que hay ahí en ese texto. Primero se establece un orden de autoridad. Jesús es mi pastor, Él es el buen pastor. Hay una autoridad espiritual. ¿Quién es tu pastor? Es Cristo, ¿cierto? Y por la gracia de Dios, José Matamoros es tu pastor aquí en la iglesia. Soy tu guía y tu ayuda espiritual también. Pero por encima aún de mí es Cristo, el buen pastor. ¿Y qué dice? Conozco mis ovejas y ellas me conocen. Es como una madre y un hijo. Vuelvo al ejemplo de padres. A veces alguien te dice algo y tú dices, no, yo no creo eso porque yo a mi hijo lo conozco. O a mi hija la conozco. Los padres y los hijos se conocen muy bien. ¿Cómo pueden reaccionar? ¿Cómo pueden ser en ciertas circunstancias? Así es Dios. Dice, las mías me conocen y yo a ellas. Es más, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es como el ejemplo que he puesto antes, tal vez lo recuerda. El ejemplo de los pingüinos. Que dicen que los pingüinos machos se van por el mar, por ahí andan por meses. Pero ellos tienen su hembra. Y cuando regresan de nuevo, ellos ven todas las hembras no se tiran al mar a cazar, se quedan por ahí. Ellos ven a todas las hembras ahí juntas haciendo ruidos, que los pingüinos hacen ruidos. Y están todas las hembras gritando ahí. Y viene aquel pingüino y va directamente a la hembra que es de él. Y la conoce por el ruido. Interesante eso. ¿Cuánto más nosotros debiéramos también entender que Dios te conoce y me conoce? ¿Verdad? Perfectamente nos conoce y sabe mi voz. Dios no ignora tu voz, tu voz en oración. Cuando tú hablas a Dios, esa voz tuya es grata para Dios. Qué lindo pensar en eso, ¿verdad? Yo las conozco. Y además de eso dice, me siguen. Cuando dice me siguen, quiere decir que no solamente escuchan mi voz, sino que me obedecen, siguen mi consejo, practican lo que les digo. Porque si no, ¿qué sentido tendría? Dios quiere que le obedezcamos cuando escuchamos su voz clara. Ya le digo, en medio de tantas falsas voces que hay hoy día, como cuando dice ahí en Juan 10, 3 al 5, a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por su nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero, al extraño jamás seguirán. Qué tremendo eso. Jesús está hablando ahí de este animalito, la oveja. La oveja es así. La oveja es un animalito medio torpe, a veces. Nos parecemos ahí en eso, ¿no? Que a veces espiritualmente somos medio torpes. Pero si hay algo que tiene la oveja, es que distingue a su pastor, bien claro, el animalito, y lo sigue. De hecho, los que saben de pastoreo, yo no sé, no soy experto en eso, pero he hablado con gente que sabe de eso, y me han dicho que ellos usan un silbido. No es tanto la voz, sino un silbido. Y cuando ese pastor silba, ese sonido lo identifican sus ovejas. Y puede ser que se metan, se revuelvan con otros rebaños cuando lleguen a un lugar donde llegan a venderlos o a hacer algo. Pero ese pastor de pronto les silba y si se revolvieron con otras van a salir y van a seguir a ese pastor. No siguen al extraño. Nosotros le decimos a los niños, como una frase muy conocida, ¿verdad? No hables con extraños, ¿cierto? Pues debiéramos de aplicarla a nuestra vida espiritual. No escuches voces extrañas, no escuches predicadores o líderes por ahí que se presentan como siervos o siervas de Dios, que te están diciendo algo que contradice a la palabra de Dios. Ten cuidado con voces extrañas. Más bien huye de él porque no conocen la voz de los extraños, dice. Discernir es la palabra clave ahí. Discernir de dónde viene ese mensaje, esa voz para la vida tuya.
Ya en Hebreos 3:15, se vuelve a hablar de poner atención y dice, entre tanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hebreos 3:15. Si oís hoy su voz, usted está escuchando su voz hoy, a través de esta palabra. Y donde quiera que alguien más me esté viendo, escuchando después, por otros medios, te digo a ti también, tú estás escuchando la voz de Dios y Dios te está hablando a tu corazón el día de hoy. Y el llamado es, no endurezcas tu corazón, como el día de la provocación. ¿A qué se refiere eso? El contexto de eso es Israel, el pueblo de Israel, que provocaron a Dios, que no fueron dispuestos a seguir a Dios, que fueron rebeldes muchas veces. Y por eso pasaron por tantas tribulaciones, por exilios, los tuvieron como esclavos, porque no querían poner atención a Dios. Le provocaron. Llegó un punto en que Dios dijo, ok, ustedes quieren hacer lo que les da la gana, ok, vayan y aprendan llevando cocotazos, quizás, como hemos tenido que aprender nosotros a veces. Por eso a ti te digo hoy, no endurezcas tu corazón, escucha la voz de Dios. ¿Cómo reconocer la voz de Dios y la voz del hombre? Bueno, ¿cuál es la voz del hombre? Son los profetas, maestros, pastores falsos, también por ahí psicólogos no cristianos y parapsicólogos que aparecen. Un día esto me mandaron un enlace a mi Facebook para que yo lo viera y diera mi opinión. Era de un hombre que lee la mente, dice él que él lee la mente. Entonces en el enlace ahí sale, entrevista a una persona y le dice un montón de cosas que nadie más sabía, pero él se las dice. Y me preguntaron qué opino yo de eso. Yo les dije, bueno, en el libro de los Hechos se habla de una joven que también hacía eso. Y el apóstol Pablo no dijo qué tremendo, qué revelación, qué don de Dios. El apóstol Pablo reprendió ese espíritu de adivinación y lo echó fuera de ella. Se enojaron con Pablo porque les quitó el negocio de ahí en adelante. Pero no era de Dios. ¿Ves? Hay voces que confunden. Sus palabras no concuerdan con la palabra de Dios, primero, eso es una característica. Utilizan fábulas y cuentos, dicen cosas que no tienen sentido, irrealistas. Suenan como espirituales, pero no tienen fundamento bíblico. Contradicen lo que la palabra de Dios dice. Luego confunden y esclavizan a la gente, porque quien les escucha termina atado a cosas más allá de lo que ellos hacen. De hecho, a veces los amenazan y les dicen, una vez que tú eres mi cliente o que viniste a verme, a consultarme, si te vas para donde otro, te caen estas maldiciones, o te va a pasar esto a ti, a tu familia, etcétera. Toman represalias. Mi hijo Jonathan y Ramiro están haciendo algo muy interesante, muy bonito en estos días. Están grabando unos temas que ellos le llaman Soul Chasers, los buscadores de almas o perseguidores de almas. Y él y Ramiro andan, Jonathan con la cámara y Ramiro como el que habla. Ramiro es uno de los pastores de la iglesia aquí americana. Y se van a las calles, al downtown, a donde están los deambulantes y todos esos lugares, a entrevistar a la gente y darles testimonio de Cristo. Pero me decía Jonathan, un día de estos, papá, vamos a ir a un vecindario, a un área que ahí todo lo que viven son brujos. Y dicen que el que entra ahí, desde que entra, si no es parte de ellos, empiezan ellos a hacerle maldiciones y conjuros para que le vaya mal. Entonces ahí la gente ni se atreve a entrar, pero nosotros vamos a ir. Y yo le decía a Jonathan, está bien, no se detengan, vayan, pero vayan con toda la armadura de Dios porque van a ser atacados. Van a ser atacados. Eso es característico de ellos. Luego sus palabras van directo a las emociones y a la carne. Hablan palabras suaves, agradables al oído, pero no al espíritu. Vuelvo a decir, ellos apelan a la carne y a las emociones nada más.
Sus consejos no se someten a la voluntad de Dios, sino a los deseos y caprichos de la gente. Generalmente esos falsos psíquicos y toda esa gente, primero te hace ciertas preguntas, que es como evaluando qué es lo que quiere que le diga. Te van a decir lo que quieres oír. Ellos no te van a decir algo que te suene feo o negativo, porque dicen, este no va a volver a una consulta y no me va a dejar plata. ¿Ves? O por ahí hay inclusive iglesias donde hay predicadores que hacen eso también. Nunca te aconsejan nada que te ofenda, ni nunca predican nada que te ofenda. Todo lo que te digan va a ser dulce a tu oído, para que no te vayas. Esa es una cualidad de ellos. Hablan, aconsejan y predican para ganar dinero. Ese es su enfoque. Ya sean psíquicos, ya sean pastores o predicadores que aparecen por ahí, su intención es ganar dinero. Y hay muchos de esos por aquí alrededor, créeme, inclusive aquí en Apopka. Pero Dios habla diferente. Isaías 41:17 dice, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Es Dios del que tú debes depender y confiar y buscar, oír su voz, no otras voces que distorsionan el mensaje del Señor. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Ya hablé de cómo reconocer la del hombre, ahora la de Dios, ¿cómo la reconozco? Bueno, la voz de Dios trae paz, trae quietud, trae tranquilidad. Cuando es de Dios, eso va a ser así. Te va a hacer sentir paz interior, tranquilidad. Trae gozo también. Y aunque las circunstancias no han cambiado, de pronto empiezas a sentir ese gozo que tú dices, pero ¿qué me pasa? Si todavía la circunstancia está allí, el problema está allí, pero ahora tengo gozo. Lo manejas diferente. Ya no estás con esa zozobra que tenías antes. Luego también, si es voz de Dios, siempre está de acuerdo con la palabra de Dios. Dios no te va a revelar nada que sea contrario a su palabra. Por eso yo no tengo ninguna duda en cuestionar o rechazar grupos que andan por ahí, sectas que andan por ahí, que te traen una palabra que se contradice con la palabra de Dios, evidentemente. Tú evalúa qué es lo que Dios ha revelado y lo que estos te quieren decir y te vas a dar cuenta. Es decir, pásalos por el colador de la palabra de Dios, de la autoridad de la palabra de Dios. Luego trae convicción y no condenación. Cuando es de Dios, no te va a condenar nada más, sino que te va a traer convicción. Convicción quiere decir que te va a hacer sentirte con ganas de cambiar. Eso es convicción. Que te señala que estás mal, pero que te quiere cambiar. No que te señala que estás mal y que estás perdido y que no tienes remedio. Eso es condenación. Hay una diferencia allí entonces. Luego edifica, consuela, exhorta. Si es de Dios, repito, edifica, consuela, exhorta. El apóstol Pablo ahí en el libro de los Corintios dice que la profecía verdadera es para exhortación, consolación y edificación. Entonces, cuando tú oyes a algunos profetas de esos que han aparecido hoy día por ahí, que enseñan cosas que no edifican, ni consuelan, ni exhortan, claramente tú puedes decir, esto no es de Dios. Este lo que está haciendo es pretendiendo que es de Dios para que yo le siga o para que yo le dé dinero. Claramente eso es, como dije antes. Permite un acercamiento entre Dios y la persona. Si es voz de Dios, va a provocar que quieras estar más cerca de Dios. No que te alejes más bien, sino que vas a desear estar más cerca de Dios. ¿Ves entonces la diferencia? El contraste. Conclusión entonces, necesitamos aprender a discernir. Discernir es la palabra clave en esto de escuchar la voz de Dios. Para entender la voluntad de Dios, tenemos que aprender a discernir. En Proverbios 8:34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Eso se aplica a este concepto de estar
pendiente a lo que Dios quiere hacer, discernir su voz. Cuando dice velando a mis puertas cada día, o aguardando los postes de mis puertas, indica que es una persona que está constantemente con hambre de Dios, que está en la casa de Dios. Cuando dice velando mis puertas se refiere al templo, a alguien que busca oír, recibir de Dios. Entre las entrevistas que Jonathan y Ramiro hicieron esta semana, que él me las estaba enseñando, lo que han grabado, había uno que decía, yo creo en Dios, pero no creo que necesito ir a la iglesia. Y entonces Ramiro muy sabiamente le hizo ver que la palabra de Dios enseña que hay sabiduría en grupo y que hay beneficios del congregarse y que Jesús habló de congregarse. Entonces Ramiro le confrontó en eso y le dice, mira, ¿tú crees en Jesús? Sí. Bueno, si Jesús dijo que sus discípulos debían estar en unidad, ¿tú no crees eso? Es que esa parte, no sé, como que yo busco solo comunión. ¿Ves? Quería una parte de lo que Jesús enseñó y otra parte no. Y si tú quieres crecer espiritualmente, necesitas el todo de Jesús. Y parte de eso es la iglesia. Parte de eso es ese grupo donde nos reunimos para discernir la voluntad de Dios juntos también. Proverbios 3, 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El problema de muchos es precisamente ese, que se apoyan en su propia prudencia, en lo que ellos creen y ya, son tercos, siguen su propio parecer. Y no quieren entender que necesitan la dirección de Dios. Reconócelo en tus caminos. Es decir, sigue las direcciones de Dios. Cuando tú sales aquí a la carretera, lo que notas por todo lado son signs, rótulos, que te dicen si puedes doblar a la derecha o a la izquierda, si hay exit, salida o no, si puedes correr a cierta velocidad o no, si está cerca de una ciudad o no, etcétera. ¿Por qué necesitamos eso en la calle, en la ciudad? Porque si no, nos perdemos o tenemos un accidente. Sería de locos si no hubieran señales para andar en la calle. Pues ¿qué es la vida? La vida necesita señales, direcciones. Y Dios nos las dejó en su palabra. Y en el Espíritu Santo que nos habla y nos dice, no camines hacia allá, no vayas a ese lugar, no te relaciones con esa persona, no sigas esa dirección equivocada. Es Dios quien nos da dirección. Reconócelo en sus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuánta gente vive con su vereda torcida toda la vida? 40 años, 50 años y siguen con la vereda torcida. Es tiempo de enderezarla. Es tiempo de escuchar la voz de Dios, de discernir lo que Él nos está hablando. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir
Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.